Y continuamos aquí en este ratito en el puerto, esta edición de hoy jueves, y lo queremos hacer en plan cultural. Creo que la cultura, como siempre, en este programa tiene un peso importante, y para ello, Victoria, vamos a tener a dos personas que conocemos muy bien porque están en Radio Puerto, así que vamos a darle la bienvenida ya, ¿no? Claro que hablar. Sí. Bienvenidos entonces, Irene Fernández e Ignacio Arias. Vienen de la radio, vienen con juventud, entusiasmo y a darlo todo. Bueno, gracias por lo de juventud. Y ahora no es tan joven. Siempre sé joven, ¿eh? El DNI va por un lado y el cuerpo va por otro. Sí, tú sí. Bueno, ¿qué tal la experiencia en Radio Puerto? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, la verdad es que, como comentábamos antes, ya teníamos un poco de experiencia en el tema de entrevistas, que ya veníamos un año atrás haciéndolas en nuestro canal de YouTube y demás. Entonces, ha sido un poco adaptarse al cambio de formato, que bueno, de momento bien, creo que nos adaptamos bien. Sí es verdad que ahora tenemos menos tiempo, tenemos que ir un poco más acelerados, pero yo creo que las entrevistas salen interesantes igualmente. Sí. Entonces tendríamos que ir un poquito más atrás entonces. ¿Cómo surge esa vocación? ¿Cómo surge la experiencia de hacer radio por YouTube o tener un canal en casa? Claro, el tema está en que todo viene de un proyecto que, como dice Ignacio, ya viene del año pasado, que también hemos comentado aquí varias veces en esta cadena, que es a raíz del Comité Artístico Portuense, ¿vale? Entonces, claro, con el tema de la pandemia, de no poder hacer mucha oferta cultural y de no poder conocer a la cantidad de artistas que tenemos aquí, pues surgió el entrevistarlos. Entonces, claro, pues entrevistarlos nada más que podíamos desde casa y bueno, y sí que es cierto que como todo tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de hacerlo en casa es que evidentemente tú estás en tu casa, si tienes algún retraso no pasa nada, no tienes un técnico como es ahora, que es un técnico maravilloso el que tenemos, Dani, que nos facilita un montón el trabajo. La verdad es que sí. Y claro, y viene de ahí precisamente, y de que este buen señor pues nos dio la oportunidad de decirle, oye, mira, ¿queréis retomar este programa que está ahí un poco tal? Y vimos la oportunidad perfecta de trasladarlo a un medio también más oficial, porque te digo, nosotros lo que somos al final es una página de Facebook con un canal de YouTube que no nos desprestigiamos, pero no es un medio oficial ni local en este sentido, claro. Pero lo hacéis muy bien y va creciendo. Sí, y son las bases de mucho bueno, trabajo. bueno. Además, Luis, mi cazador de talentos. Bueno. Su nueva faceta. Qué bien. Creo que la experiencia va a ser buena, va a ser positiva, Sí. tanto para vosotros como para nosotros también, en Radio Puerto, meter más programación, meter voces nuevas y savia nueva, que la juventud siempre cuando aprieta hay muchos cambios, y creo que es el momento perfecto de que haya cambios. Sí, no, además que sí que es cierto que aunque la idea no es repetir todos los artistas que ya veníamos entrevistando, porque es que hay una lista enorme, pero que sí que es cierto que este año que hemos tenido nos ha servido para conocer a mucha más gente que no conocíamos, ¿verdad? Sí. Entonces, de repente nos hemos convertido en, no sé, en una lista ahí eterna de cada vez... Claro, nosotros en cuanto empezamos a entrevistar, pues nos hicimos una lista de a ver a quién podemos traer tal. Y entre nosotros salieron 30 nombres, preguntabas a más gente, salían otros 20 y al final tenemos una lista que ya va cerca de 100 personas. 100 personas. Por entrevistar. Por entrevista. Sí. Y entonces vemos que tenemos un trabajo largo por delante, la verdad. Sí. Bueno, esto Pero promete, va a haber muchas temporadas. Eso es maravilloso. Claro. Una lista tan enorme de gente Sí, que conocer y que aprender de ellos. Claro, además que es que no para, no para de crecer, porque hablas con alguien y siempre te recomienda, oye, yo conozco a no sé quién que se dedica a tal, y siempre nos centramos en gente del puerto o cosas que tengan que ver con el puerto. Porque, por ejemplo, ya avanzamos un poquillo. Este martes que viene vamos a entrevistar a Bartolomé, que de hecho también creo que es colaborador de Radio Puerto. Y él participa, aún no me ha explicado muy bien qué es lo que hace, pero yo creo que él debe de participar en el coro de Villa Marta, Sí, y están sí, buscando sí. ahora voces nuevas. Entonces nos escribió y nos dijo, oye, a ver si nos podéis dar un ratito, y dijimos, nada, os entrevistamos el martes que viene y vamos a tenerlo. Y hombre, claro, aunque Villa Marta sea de Jerez, pero evidentemente hay muchas voces del puerto y yo no estamos muy al tanto de los coros profesionales que haya por aquí, pero quizás a lo mejor Jerez puede tener uno de los coros más profesionales, a lo mejor de esta zona, y también abarca el puerto, y aunque bueno, no sea el coro del Teatro Muñoz Seca, pero tiene que ver con el puerto. Claro que sí. Bueno, yo no sé, en principio es un programa que se emite, yo no sé si la ciudadanía lo sabe, día, hora, duración...
Sí, los martes a las 6 en Radio Puerto. Y luego nosotros pues hacemos nuestra resubida, ¿no? Para también tener el mismo programa que teníamos, pero ahora con el cambio de formato en nuestro canal de YouTube del Comité Artístico Portuense. Claro, sí, creo que es interesante el Puerto Cultural, que se ha recuperado, un programa que ya existía, que se emitía en Radio Puerto años anteriores, pero que hemos intentado recuperar porque creo que el puerto necesita, y sobre todo la radio municipal, de voces y sobre todo de personas que sean capaces de vivir y la cultura y trasladarla, porque siempre se os ve muy apasionados con la cultura, siempre, en todos los ámbitos, y eso es bueno, que se vaya dando y se le dé cobertura. Media hora de programa es un producto cultural en radio que tenéis que llenar con una selección, me imagino, y un trabajo detrás que quizá a la ciudadanía le interese. ¿Qué hay detrás de ese tiempo semanal en radio? ¿Cómo os organizáis? ¿Qué trabajo hacéis? Realmente no hay mucho trabajo detrás. Porque, bueno, eso es pasión, eso es pasión. Solemos prepararlo poco y improvisar bastante, pero creo que tenemos bastante compenetración a la hora de charlar entre nosotros y con la persona que entrevistamos, y creo que siempre logramos sacar un producto cultural interesante. Un poco la preparación pues suele ser hablar con la persona, conocerla un poquito previamente. También solemos intercambiar preguntas. Oye, ¿qué te gustaría que te preguntáramos? O mira, nosotros tenemos estas preguntas, ¿qué te parecen? Y eso es un poco lo previo a la entrevista. También es verdad que yo creo que lo que dice él es cierto, que tampoco es que haya un proceso elaborado de preparación, pero porque ya se hizo en su día. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que es el efecto dominó, que es lo que hablábamos antes. Al principio sí que es verdad que tiramos de las personas más de confianza para empezar a hacer las entrevistas, pero sí que es cierto que luego en el momento en que ya entrevistamos a los 2 o 3 primeros personas de cabecera, por así decirlo, ya fue todo mucho más rodado. Entonces es verdad que nosotros al final adaptamos una dinámica que es precisamente eso, ponernos en contacto con la persona, decirle cuál es el objetivo del proyecto, que también es muy importante, claro. Y también decirle, claro, la gran diferencia es el tiempo, ¿no? Cuando estamos en formato YouTube tenemos entrevistas de 1 hora y media, que eso es casi un documental de la 2, ¿sabes? Efectivamente. Sin publicidad. Y sin publicidad, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que claro, que es una entrevista mucho más distendida, mucho más íntima también, y aquí es verdad que tenemos el tiempo mucho más acotado, que evidentemente no deja de seguir siendo muy interesante, ¿sabes? Pero que quizás el mayor trabajo que tenemos es cortarnos, ¿sabes? Sí. De decir... El sintetizar. Claro, incluso también a la propia persona, de decir, bueno, no sé, esa labor, ¿no?, que tiene también el mediador, el locutor, de decir, bueno, pasando de preguntas o tal, y muchas veces es verdad que sientes como que estás cortando el discurso de esa persona, pero que es que el trabajo ya estaba hecho. Entonces, como es un proyecto que ya funciona, pues ya digamos que ya está en marcha, ya rueda solo. ¿Sirva esto de reivindicación para ampliar la duración del programa? No, lo tienen todo, ¿eh? Tienen artistas, tienen una lista de 100 personas, se queda corto. Claro. Sí y no, porque por otro lado Todo es negociable, ¿eh? agradecemos que nos limiten, porque si no podríamos estar mucho tiempo hablando con la gente que entrevistamos. ¿Será Radio Cultura? Y tampoco es eso. No, hombre, no. Pero bueno, 10 minutillos, Luis, que Sí. estaría mal. Bueno. Hombre, lo importante es crecer, lo importante sí es crecer. Yo por eso os preguntaba lo de sintetizar en media hora, que es un producto ahí que hay que blindar y que es la joya que ofrecéis, ¿no?, cada tarde del martes. Y ahí, bueno, pues yo sé que detrás de eso tiene que haber algo más, ya lo acabáis de decir, pero es que sois expertos y realmente no necesitáis mucho. Y bueno, las colaboraciones habéis dicho que tenéis una lista enorme, por tanto la colaboración no falta. No, la verdad que es que de momento no nos ha faltado... No nos ha faltado ¿Y nadie. la representatividad por sectores culturales, cómo la veis? O sea, ¿recibís más propuestas de entrevistas de personas que cantan, que bailan, que escriben? ¿De qué se trata? Normalmente las propuestas no nos llegan, las hacemos nosotros. Sí. Como tenemos esa lista impresionante de gente que queremos entrevistar, pues contactamos y a raíz de ahí pues ya iniciamos la conversación para... Además nosotros aprendemos mucho sobre la marcha, porque realmente nunca habíamos hecho entrevistas antes de este proyecto. Y también creo que tenemos la suerte de que la gente que traemos es interesante y tiene muchas cosas que contar y se alarga mucho todo. Sí, la verdad que sí. Y sí que es cierto que intentamos que sea muy variado. Es decir, que eso es verdad que lo llevamos un poco a rajatabla, que si... un martes entrevistamos a Lucía Ruibal, como por ejemplo en el caso, no íbamos a entrevistar a otro cantado bailado flamenco el martes siguiente, sino intentamos que fuera lo más dispar posible.
y hemos llevado desde el mundo relacionado del flamenco, de las artes plásticas, de la música, del cine, estamos llevando un poco de todo. La verdad que es que sí, que en ese sentido hay mucho en el puerto que descubrir. Eso estamos viendo. Yo no dejo de sorprenderme cada día con tantísimo talento como hay en esta ciudad. Es impresionante. Hay muchísimo. Nosotros hemos tenido la posibilidad de traer muchísimos chicos, jóvenes valores, como se llama, y bueno, no dejas de sorprenderte. Personas que son de la calle, anónimas, que no, y luego los ves aquí y tienen un vozarrón, te escriben, te hablan, te cantan, te tocan un instrumento, y es del puerto. Sí, es que lo que nos deja de sorprender y es del puerto. Sí. Y está ahí, y vive en Madrid y se dedica a eso, y el chaval del puerto, ¿sabes? Parece como que es algo hasta negativo, no negativo ser del puerto ni mucho menos, pero que la coletilla es como no nos lo creemos. Claro. Y es del puerto. Y es del puerto. ¿Sabes? Con la cantidad de talento que hay en el puerto. Yo lo hago como en plan reivindicativo, ¿no? Yo me acuerdo un bailador, Fernández. Juan Fernández, buen apunte. Juan Fernández vino exclusivamente de Sevilla para hacer el programa, y cuando me lo dijo me sentí un poquito así, digo, de verdad que ha venido desde Sevilla a hacer el programa, me lo hubiese dicho y no lo hago. No, vengo de Sevilla exclusivamente. Dices que me llama el puerto, la tele del puerto, claro. Yo voy. A mí eso me gustó mucho. Sí. Además nosotros también entrevistamos a Juan, y Juan es un chico que además de que es un gran profesional, tiene muchas ganas de hacer cosas aquí. De hecho, ha participado este verano, es decir, ha actuado en el puerto este verano, no recuerdo ahora mismo exactamente dónde, porque yo no pude ir porque estaba fuera, pero ha tenido la oportunidad de actuar aquí en su casa, y vamos, que hablando de él, no me extraña, porque es que le encantaría poder desarrollar mucho más aquí el tema del flamenco. Sí. Y me consta que está dando clases y talleres por todos lados. Por todo el mundo. Sí. Es un auténtico artista, vamos. Bueno, pues estáis haciendo, por una parte, un proceso de democracia cultural impresionante y por otro también poniendo en valor a todas las personas que están relacionadas con el arte en el puerto, en la ciudad. Sí. Aunque vivan fuera, pero esto es también una muestra de lealtad local, ¿no? Y de amor a la tierra. Somos del puerto nosotros. Amor a unos colores, ¿no? Sí. Entonces dice que la media hora se queda corta, ¿en serio? Bueno, a ver, sí. Porque, sobre todo porque tendemos a profundizar muchas veces con algunas preguntas, si no es en el proyecto de la persona, en la persona en sí, y ahí es cuando ya pues esos 10 minutillos igual... Pero yo creo que... Es decir... Venga, vamos. No, yo creo que 10 comprometerse. Sí, yo creo que 10 minutillos más estaría estupendo. ¿Nada más? Yo creo que bueno, llevamos 2 programas. Claro. Yo creo que también no podemos ir. Claro, hemos probado los 30 minutos y es verdad que se nos queda un poquillo ahí tal, pero quizá con 10 minutillos más conseguimos el equilibrio. Sí. Claro. O dentro de 2 programas te decimos, Luismi, 1 hora. 1 hora. Y se queda Dani allí exclusivamente para vosotros. Para nosotros. Bueno, pues yo creo que sí, 10 minutos no pasa nada, ¿no? Nada. Sí, lo podemos ajustar, ¿no? Venga. 10 minutitos más. Venga. Vale, perfecto. Vale. Empezaría a las 6, terminaría 7 menos 20. Sí. 7 menos 20. Bien, perfecto. Hemos visto nacer un compromiso. Y en directo. En directo. Y está sellado, ¿eh? Que no voy a decir, no, al final dijiste 20, dijiste 14, no. 10 minutos. No, hombre, yo creo que llegará a 1 hora. El momento llegará a 1 hora seguramente. Seguro. Con el tiempo, seguro. Sí, hombre. Porque da para mucho. Sí, seguro que sí, porque ambos están relacionados con el arte, además, más la música, a lo mejor ella artes escénicas puede ser, o qué tipo de arte, sí, el teatro. ¿verdad? El teatro, y eso da para mucho, es un mundo muy rico. Nosotros lo contamos en las entrevistas que teníamos en YouTube. Algunas sí que son pues de media hora, 40 minutos, pero hemos llegado a estar charlando casi 3 horas con algunas personas. Luego tener que cortarlo todo porque se nos iba muchísimo. Es decir, eso evidentemente no puede ser así. Tú sabes, esos días decíamos, Ignacio, por favor, tenemos que ya empezar a decir a la gente que se vaya a acostar, ¿sabes? Porque... Además lo hacíamos por la noche. Claro, ¿sabes? Después del toque de queda, que era a las 10, ¿sabes? Pues todo el mundo está en casa, ya hemos hecho las cosas que tenemos que hacer, pues a las 10:30 nos conectamos, y claro, había veces que nos daban las 1 y pico, porque es que te digo, es que mínimo 1 hora no nos la quitaba nadie, 1:30. Claro, ¿sabes? Es que, ¿sabes lo que creo yo que pasa? Que cuando los entrevistadores de verdad tienen interés por la persona, el personaje, las actividades, pues se vuelcan, o sea, entras de verdad en esa conversación muy íntima, ¿no? Todo fluye y esa sinergia puede ser eterna. Hay que cortar, pero que cuando te enamoras de la persona que tienes enfrente y quieres saber de ella, haces que
los oyentes, las personas que están al otro lado, también se impliquen, con lo cual ya es que es por puro gusto, por puro placer. La combinación perfecta. Sí. Es algo que nos han dicho algunos de nuestros entrevistados que se han sentido muy cómodos, porque más que una entrevista era una charla entre colegas. Sí, es que realmente, no sé, ahora sí que es cierto que se nota mucho más el formato entrevista, pero también porque me vengo a referir que ya sí, digamos que es algo más formal, ¿sabes? Y tiene que tener una estructura, porque si no es que no daría ni media ni 40 minutos, tendríamos que tener programa para nosotros, ¿no? Pero que sí que es cierto que al fin y al cabo también el tema de que ellos propongan sus propias preguntas, ¿sabes? Es decir, yo no quiero saber nada que tú no quieras que yo sepa, ¿sabes? Porque a lo mejor no te interesa que sepamos que acabas de sacar un disco, cuando a lo mejor tú quieres promocionar tu cuadro, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, pues también el involucrar a la persona en, oye, ¿qué quieres dar a conocer de tu trabajo, de tu experiencia? Pues también eso hace que la persona pues quiera quizá pues profundizar más, y sí que es cierto que al final se convierte en una charla, y es verdad que siempre hemos tenido un buen rollo increíble, incluso con gente que no conocíamos de nada, porque te digo, al principio sí tirábamos de artistas de cabecera, pero luego había gente que era como tener que ponerle un privado, como cualquier medio de comunicación que se pone en contacto con alguien, y además hay gente, dos hippies aquí que no conoce a nadie, ¿sabes? Y era como, mira, ¿qué tal? Que somos de tal, no sé cuánto, y hasta con gente que no conocíamos de nadie, después la verdad que sí, que muy buen ambiente y la gente muy contenta. Sí. Bueno, pues a continuar, ¿no? Claro que sí, y en esa línea ya digo que los oyentes encantados. Encantados. Bueno, la cultura en el puerto, más allá del propio programa, ¿cómo se está viendo la cultura aquí local del puerto? ¿Qué necesita? ¿Qué tiene? ¿Qué hay que cambiar? Tiene cosas y necesita muchas más cosas. ¿Cómo qué? Es un poco por lo que nace el proyecto del Comité Artístico Portuense, y tratamos poco a poco, en nuestro tiempo libre, de la forma más humilde posible, y haciendo pequeñas acciones que hagan marca un poco la diferencia. En el comité, pues, aparte de que tenemos nuestros proyectos como este de las entrevistas y otros que hemos intentado y estamos intentando poco a poco, ya iremos desvelando cuando se pueda, porque ya te digo, al final somos pocas personas las que estamos aquí, y hay mucho por hacer. Pues intentar mejorar la cultura del puerto. Hemos presentado mociones al pleno, hemos hecho una manifestación, una concentración, mejor dicho, y poco a poco intentamos hacer nuestras cosillas dentro de lo que se puede. Claro. Las mejoras que siempre son buenas, ¿no? Siempre son buenas, pero ¿habría algún detalle muy especial que dijeras, esto seguro que hay que mejorarlo, esto es la clave? La clave es tener un espacio multidisciplinar que todo el mundo pudiera usar. Esa es la clave. Porque tú hablas con cualquiera me refiero a cualquiera, asociaciones que se dedican a dar talleres de lo que sea, grupos de música, grupos de teatro, artistas, carpinteros, es decir, tú hablas con quien sea y el factor en común es que no tienen un espacio donde poder desarrollarse. No tienen. Y entre eso, que los alquileres en el puerto están a precio de Madrid, y que después es muy difícil encontrar también un sitio que te permita, a lo mejor en el caso de que tú seas pintor, pues tú ya sabes que eso lo vas a churretear todo, por mucho que tú seas una persona limpia y disciplinada con tu trabajo. ¿Quién te va a alquilar a ti si no es una nave para dejar de la mano de Dios? ¿Sabes? Entonces, tener un sitio en el que la gente pueda realmente tener esa posibilidad, que se comparta, que confluya toda esa creatividad y toda esa energía, eso no existe en el puerto. Y sí que es cierto que tenemos las salas de ensayo del teatro, pero las salas de ensayo del teatro quedan estrictamente limitadas al teatro. No se ofrece para grupos de música, no se ofrece para nada que no sea ensayos de teatro, que también es una pena, porque hay muchas salas de ensayo que es verdad que están vacías, que al final inevitablemente se acaban utilizando como almacén, ¿sabes? Claro. Y es que no existe. No existe. Y sedes como, por ejemplo, el Centro Cultural Alfonso X el Sabio, ese tipo de centros, ¿lo valoráis como algo demasiado estático, solo para exposiciones? ¿No se puede utilizar, no tiene otros espacios para utilizarlos en el sentido que estás diciendo? No. Eso fue una de las cosas que presentamos en una moción que la titulamos como Manifiesto del Comité Artístico Portuense, y recogíamos varias problemáticas que se pueden solucionar. Y creo que la que era más común entre todos los ámbitos era el de sala de ensayo o sala de poder, como decía antes Irene, unir a varios artistas en un mismo espacio y que puedan desarrollar su arte, y que haya ese flujo de artistas y de contactos y de creaciones que pueden surgir
a raíz de eso. Claro, el problema está en que los sitios que existen están muy limitados, porque por ejemplo, Alfonso X el Sabio, nada más que te dejan exponer, no te dejan utilizar, además si que tú habrás ido, ahí hay un eco y una acústica, la verdad que es que tú alzas un poco la voz y retumba, resuena. Y es una biblioteca también. Claro, y es una biblioteca, es decir, está limitado ya a tener que hacer cosas más enfocadas a las exposiciones. Después el centro cívico, igual, el centro cívico me consta de que ha habido muchos grupos de teatro que han estado reservando las salas para poder ensayar, pero estamos en las mismas. El teatro, bueno, vale, depende de lo que puede ser a lo mejor un poco más comedido o no, pero una banda de rock no puede ensayar, porque es que también hay otra biblioteca y otros espacios. Entonces, al fin y al cabo, lo que se requiere son espacios que, uno, estén insonorizados, para que independientemente de que tú hagas teatro o hagas música, puedas no tener esa limitación, ¿sabes? Y después también sitios donde haya una capacidad de almacenaje, porque los instrumentos, los atrezos, las herramientas, todo eso hay que meterlo en algún lado, ¿sabes? Entonces, un espacio que sea pensado para eso al 100% te resuelve todos estos problemas que tenemos de un plumazo, ¿sabes? Se generan hasta, me atrevería a decir, puestos de trabajo o empleo, porque tendrá que haber alguien que tenga el control de la reserva de esos espacios, de la vigilancia de ese sitio para que la gente no vaya a entrar a robar la guitarra, ¿sabes qué te digo? Y por supuesto crear ese punto en el que también se pueda incluso actuar o representar lo que se esté haciendo. Entonces entiendo que estáis dando pasos también para que toda esa reivindicación figure en la agenda del equipo de gobierno municipal, ¿no? Bueno, la relación con ellos, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, la verdad que es que este verano hemos estado, bueno, por distintos motivos hemos estado un poco también nosotros al margen, ¿sabes? Pero sí que es cierto que, bueno, también el verano está muy enfocado al ocio en todos los sentidos. Nos despistamos mucho. Nos despistamos mucho. La noche nos confunde. Pero bueno, sí que es cierto que de hecho lo veníamos hablando antes de entrar, de eso, ¿no? De lo calladitos que estamos por ambas partes. Y es como, bueno, ahora empieza la oferta educativa, ahora empiezan las cositas, ya estaremos otra vez dándole el toquecito a Lola Campo, en plan, oiga, señora Lola, ¿cómo va la historia? ¿Y de lo mío qué? Y de lo mío qué, exacto. Bueno, pues estamos muy a gusto, vamos a publicidad, no se muevan porque seguimos hablando del puerto, de cultura, de juventud, de proyectos, de cosas muy bonitas, no se muevan. Y seguimos en esta segunda parte, en este ratito en el puerto, hablamos de cultura y hablamos, mientras estamos viendo la publicidad, de la cantidad de posibilidades que tendría el puerto si se recuperase parte de lo que tiene y no se está utilizando. Es una pena. Totalmente. Sí, es que al final es un poco la gran pena, ¿no? El gran dilema que ha tenido siempre esta ciudad, que con el gran patrimonio histórico que tenemos, lo abandonadito que está la mayor parte de él, y después también lo poco utilizado, porque retomando también un poco la conversación de antes, ¿no? De ese espacio, de tal, la cantidad de casas palacio que hay, o ya no solamente casas palacio, sitios que tendrá el ayuntamiento que no somos ni conscientes de lo que tiene, que hombre, evidentemente aquí estamos hablando de un presupuesto que probablemente sea alto, porque estaríamos hablando de reformar, de acondicionar, pero que yo considero que es una prioridad. Considero que es una prioridad que tiene esta ciudad, que al final no deja de ser una ciudad de 90.000 habitantes, y que es que te vas a cualquier municipio y es que yo he estado hasta en pedanías que tienen 3.000 habitantes en la sierra de Burgos, que tienen su casita de la cultura y ahí tienen todas sus actividades montadas, y dices tú, es que al final, si la gente se organiza y le da la prioridad que tiene, todo es posible, ¿sabes? Y no entiendo por qué aquí no se hace eso. Claro, porque hablábamos de que en el puerto existe la Casa de la Cultura, existe o ha existido la Casa de la Juventud, pero que en una situación un poquito lamentable, ¿no? De abandono, y que ninguno de los espacios sería utilizable para la propuesta que vosotros estáis planteando. Entonces, ¿qué tipo de espacio, si tuvierais que elegir, vamos a soñar, pediríais vosotros para el desarrollo de todas las artes? Yo lo tengo claro, ¿tú lo tienes claro? Supongo, sí, no sé si estamos pensando lo mismo. La problemática es que aquí el arte y la cultura en general se tiende a desarrollar en espacios particulares o privados. Entonces yo creo que si tuviéramos, que es el que yo estoy pensando, esa sala de la cultura, o tuviéramos una bodega o estaba pensando en una bodega. O un espacio adaptado para público para ese tipo de cuestiones, creo que se solucionarían mucho los problemas que
que tiene la cultura portuense en general a la hora de poder desarrollarse. Yo lo que creo es que hay mucha gente que tiene algunas limitaciones a la hora de, por ejemplo, trasladarse a otros municipios vecinos donde sí puede encontrar salas de ensayo o espacios donde poder exponer lo que sea que haga. Y si lo tuviéramos aquí, quizás pues... Claro, es que también hay que saber diferenciar entre los distintos aspectos que tiene la cultura. Aquí estamos hablando del desarrollo cultural, ¿sabes? Hablando de la cantidad de artistas que hay, del potencial que hay, de cómo se puede potenciar eso y desarrollar, y que también tengan la oportunidad de hacer aquí lo que ellos hagan, ¿sabes? Pero también está la otra parte, ¿sabes? La que sí que es cierto, que aquí hay una programación cultural, tenemos muchos espacios donde evidentemente poder disfrutar de la cultura, pero nos estamos enfocando, ¿sabes?, a eso, a un espacio en el que cómo potenciamos el valor cultural que tienen los portuenses, ¿no? Pues consideramos que esa es la clave. Porque sí que es cierto que tenemos también, yo qué sé, que nos ponemos ahora mismo aquí, evidentemente, con una persona ahora mismo al cargo, ¿sabes? Seguro que nos saca un montón de sitios, ¿no? Porque aquí está la escuela de no sé cuánto, está no sé qué, está habría no sé mucho cuánto. más. Claro, mucho más sitios. habría un montón de sitios donde poder ir a clases de canto, clases de pintura, pero ese no es el tema que estamos hablando. ¿Sabes? Estamos hablando de cuando tú ya te quieres desarrollar de forma independiente o tener contacto con otros artistas, que eso aquí en el puerto no existe. Tienes que irte como mínimo, bueno, es que como cerca, muy cerca, pero como cerca tienes que irte a Jerez, tienes que irte a Cádiz, y ya evidentemente si te quieres desarrollar a ello profesionalmente, vete de Sevilla para arriba. Claro, pues yo creo que por la proporción de talentos que estamos viendo que hay en el puerto de Santa María, tendría que ser muy bienvenido y muy urgente ese espacio que reclamáis. Claro. Vosotros pertenecéis al Comité Artístico Portuense y no sé si la ciudadanía sabe cómo podría pues apoyaros de alguna manera, conoceros, si tenéis sedes, si tenéis redes sociales. No tenemos sede, somos simplemente un grupo de personas que se han unido bajo esas siglas de Comité Artístico Portuense. Y bueno, en nuestras redes sociales estamos principalmente en Facebook, ¿no?, que es donde más actividad tenemos. Somos Comité Arte Portuense y nos llamamos de la misma manera en Instagram, Comité Arte Portuense. Y luego aparte pues el canal de YouTube, que es donde subimos los vídeos donde aparecemos o las entrevistas y los proyectos que hacemos, porque también hacemos algunos vídeos especiales, ¿no?, de temas concretos o de días concretos que tenemos, por ejemplo el del 8M, que hablamos de cuestiones de cultura, arte y feminismo, y el Día Mundial del Teatro, que era una charla con Manolo Morillo, Emilio Flor, Tamara, no me acuerdo si fue Tamara... Sí, Tamara. Y Adrián Baro y el padre, y Pascual Baro. Sí. Y para ese tipo de actividades, si tenéis sede, ¿lográis tener espacios o...? No, también, es decir, podríamos tener, pero que estamos hablando de un contexto también de confinamiento. ¿Sabes? Estábamos hablando en un contexto en el que con suerte quizá nos podíamos ver 2 o 3 en una cafetería y al final pues, éramos bastantes personas. Pero sí que es cierto que hemos hablado con espacios privados que también fomentan mucho la cultura y el ocio, como puede ser por ejemplo la Jara y el Rincón de la Luna, que ellos nos han ofrecido espacios suyos para poder hacer lo que queramos, ¿sabes? Y también lo queremos agradecer, que es verdad que aún no hemos podido poner en marcha eso, ni utilizar esos espacios, pero que la propuesta la tenemos, ¿sabes? Pero que, claro, todo lo que viene siendo de verano para atrás, estamos en un contexto de toques de queda, estamos en un contexto muy diferente. Entonces, claro, todo es cada uno en su casa, cada uno con su camarita, con su webcam, y bueno, y un poco hacer lo que ha estado haciendo todo el mundo, tomar café por Skype y... Que queda muy bien. Exacto. ¿Habéis pensado a lo mejor una línea de subvención? Claramente pensáis en lo público, pero en las microfinanzas, en estos microcréditos o incluso en los micromecenas que pueden aportar algo entre tanta persona y con poder económico. Claro, el tema está en que nosotros lo que, para empezar, para poder optar a eso, hemos pensado en si queremos darle algún tipo de figura jurídica a lo que viene siendo el CAP, ¿sabes? Entonces hemos pasado desde la típica asociación cultural hasta incluso interesarnos por el tema de la cooperativa cultural, en plan, no sé, darle un poco de vuelta de tuerca, pero sí que es cierto que bueno, que al fin y al cabo entre las circunstancias, que también es un proyecto voluntario que la gente hace en su tiempo libre, es decir, hay mucha gente comprometida, pero también esto es un proyecto como en todos los grupos sociales, que hay gente que viene y va. Entonces sí que es cierto que de momento con los proyectos que estamos llevando a cabo,
nos sentimos un poco conforme con lo que viene siendo luchar por el objetivo y no vemos ahora mismo la necesidad como de crear algo que ya es algo serio. Entonces, en el caso de que pudiéramos darle una figura jurídica sería porque verdaderamente existe un proyecto, existe a lo mejor incluso una colaboración, oye, queremos contar con vosotros para que nos propongáis ideas, o bueno, me lo estoy inventando, ¿no? Una hipótesis, ¿no? Un hipotético caso. Y entonces, pues quizás, pero ahora mismo, pues como te digo, ahora mismo somos unos cuantos hippies en su casa hablando con gente. Bueno, pues quede sobre la mesa de nuevo otra reivindicación, que es el espacio. Sí, tener espacio, Claro que sí. Los espacios y los tiempos, que mejor también cuando pase un tiempo, nunca mejor dicho, el propio comité decide, pues mira, tiramos por aquí o tiramos por allí. Pero será el tiempo, al final. Claro. Y sobre todo, vamos, necesidad existe, la necesidad la hay, pero necesidad propia interna de tener que llegar a esa formalidad, por así decirlo. De momento nos conformamos con los espacios que tenemos, estamos en la radio, estamos en las redes sociales, que damos bastante contenido, creo yo, y siempre tenemos cosas que decir o que preguntar. Que no es poco. No es poco. Que no es poco. Pues no sé, ¿algo más? Pues yo estoy encantadísima de estar aquí, pero no sé qué tiempo Sí, tenemos. 5 minutos más o menos, y tenemos un vídeo también del Museo Municipal, por aquello de que estamos en clave cultural, queremos conocer más si cabe todos los espacios, hablando de espacios culturales que tiene la ciudad, que a veces son los grandes desconocidos, ¿eh? No le damos el valor que tienen, y tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hablamos del Puerto Cultural, el programa de Radio Puerto, los martes a las 6, que se ha ampliado desde hoy, ha ampliado 10 minutos más. Bueno, próximos días sí. Esperemos, sí. Si queréis más minutos, ¿eh? Irene, Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí, pero ¿podríais adelantar un poquito cuáles serían los contenidos de los próximos programas, o de al menos algún programa del Puerto Cultural? Por si los espectadores quieren conectarse, martes a las 6. Sí, bueno, a ver, ya hemos hablado de Bartolomé, ya luego es un poco pues lo que comentamos en el primer programa, que tanto ella como yo tenemos ideas o personas que nos gustaría hablar con ella. Maribel Albeli, por ejemplo, sí, cantante de aquí del puerto. También se ha mencionado a Antonio Rosa. Sí, también. ¿Y a quién más hemos mencionado? Hemos mencionado muchas personas que de esa lista de 90 100 personas, pues nos gustaría. Esther Pumar también la hemos mencionado también, una actriz que nos gustaría entrevistar. Y no sé si a ti se te ocurre alguna más. Es que nosotros colapsamos ya, porque es que claro te pones que sí. a Un programa pensar, diario. Sí. claro, te pones a pensar y de verdad que es que hay un montón, desde gente conocida, ¿sabes? Como gente que está ahí. Pero claro, es que te pones a pensar incluso en gente, incluso ya que tira un poco más para lo profesional, porque es verdad que nosotros le damos mucha importancia tanto a lo amateur como a lo profesional, ¿sabes? Y también uno de los grandes entrevistados que vamos a tener son los distintos grupos de teatro amateur de aquí del puerto. Entonces ellos también tendrán sus 40 minutitos en la radio. Sí. Qué bueno, qué interesante. Que eso es bueno, eso es muy bueno. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte, tanto a Irene como a Ignacio en esta aventura en Radio Puerto, y bueno, si también queréis tener aquí espacio en el ratito en cualquier programa de esta casa, aquí estamos, ¿eh? Pues agradecer, ya lo pensaremos. Cruzamos la calle y aquí estamos otra vez, ¿vale? Pues muchas gracias y gracias. suerte. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Lo prometido es deuda, y como decíamos anteriormente, tenemos que tener visibilidad con todo lo nuestro y sobre todo en clave cultural. Vamos a conocer mucho más.